¿qué es Hamas? Hamas es el grupo más grande entre los varios grupos islamistas palestinos, ¿no? Que siempre se habla de Hamas, precisamente porque es el más importante, el más grande además, pero no es el único, ¿no? Hamas es un acrónimo. El nombre completo es el Movimiento de Resistencia Islámica en árabe, ¿no? Su origen se remonta a los primeros días de la Intifada palestina de 1987 contra la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza. Intifada es una palabra que seguro que conocéis, ¿no? Que significa sacudida, agitación o levantamiento. La Intifada es el nombre popular que recibieron las rebeliones de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra la ocupación israelí, ¿no? Entonces, las milicias de Hamas, que son las llamadas Brigadas Al-Qassam, se fundaron en 1991 y son designadas como grupo terrorista por el Estado de Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otras potencias. Pero una cuestión que no siempre se tiene en cuenta, y menos últimamente, es que el propio Estado de Israel tuvo un papel activo en la financiación de Hamas. Esto seguro que ya lo sabéis porque estos días ha habido muchos vídeos sobre eso, ¿no? Sobre la financiación de Hamas, ¿no? Hamas creado por Israel y demás. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? En 2019, el periódico israelí The Jerusalem Post publicó unas declaraciones del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que según ese medio se realizaron durante una reunión de su partido. Y allí Netanyahu decía, y cito, el dinero para Hamas es parte de la estrategia para mantener divididos a los palestinos. En esa misma reunión, según señala The Jerusalem Post, Netanyahu también dijo que cualquiera que quiera frustrar el establecimiento de un Estado palestino tiene que apoyar el fortalecimiento de Hamas y la transferencia de dinero a Hamas. Un año después, 2020, otro medio israelí, Haaretz, informó de que el jefe del Mossad, que es la agencia de inteligencia del Estado de Israel, visitó Doha, la capital de Qatar, e instó al régimen qatarí a continuar con la ayuda financiera a Hamas. En palabras del artículo, rogó a los qataríes que siguieran canalizando dinero hacia Hamas. Entonces, claro, esta financiación además también fue reconocida por el general israelí Yitzhak Segev. Si nos vamos a los medios internacionales, en 2009 el medio estadounidense The Wall Street Journal hizo un reportaje sobre cómo Israel ayudó a engendrar Hamas. En él, un funcionario israelí que trabajaba en Gaza explicaba que, cito, Hamas, para su gran pesar, es creación de Israel. Por lo que podría decirse, según todas estas informaciones, que Israel habría fomentado el crecimiento, la fortaleza de Hamas para oponerse y frenar a la Organización para la Liberación de Palestina, la famosa OLP, del mismo modo, porque es un paralelismo clarísimo, de igual manera que hicieron los Estados Unidos con los talibanes para debilitar a la Unión Soviética. O como hicieron los británicos para debilitar al Imperio Otomano. Entonces, también en la descripción os dejaré un enlace por si queréis saber más de la OLP y por qué estaban tan interesados en acabar con ellos, ¿no? Porque el Estado de Israel estaba tan interesado en debilitar a la OLP. La pregunta es, ¿cómo Hamas llega al poder o cómo consigue poder? Además de, pues, lógicamente, estar regados con dinero israelí y catarí. Bueno, pues durante los años 90 del siglo pasado, Hamas gana prominencia por oponerse a los acuerdos de paz firmados en Oslo en 1994 entre el Estado de Israel y la OLP, que representaba por ese entonces a la mayoría de los palestinos. Pero claro, siempre hay un porcentaje de población palestina que no estaba de acuerdo con esos acuerdos de Oslo, que en realidad es que habría sido maravilloso porque era, de nuevo, otro intento de llegar a una solución pacífica, fijaos, entre el Estado de Israel y una organización que representa a la mayoría palestina. O sea, los acuerdos de Oslo fue algo importantísimo, pero por desgracia, ese porcentaje minoritario que no estaba de acuerdo con eso se radicalizó todavía más, apoyó mucho más a Hamas y
a pesar de las numerosas operaciones de Israel y las medidas drásticas de la Autoridad Nacional Palestina, jamás se dio cuenta de que tenía un poder efectivo de veto político, orquestando ataques suicidas que fueron celebrados por cada vez más la opinión pública palestina. Entonces, claro, Hamás llevó a cabo múltiples atentados con bombas en autobuses entre mediados de los 90 y comienzos de los 2000, matando a decenas de israelíes, e intensificó sus ataques después de que Israel matase a su principal fabricante de bombas, Yahya Hayas, en diciembre de 1995. Entonces, en solo 2 meses de 1996 murieron casi 60 personas víctimas de los ataques suicidas. Entonces, esos atentados, a su vez, radicalizaron a la política israelí y entonces fueron responsabilizados de haber alejado a los israelíes del proceso de paz y de ella llevar al poder a Benjamin Netanyahu, que también, lógicamente, rechazaba los acuerdos de Oslo. Pero Hamás, por su parte, siguió ganando poder e influencia en los años siguientes a medida que el Estado de Israel tomaba medidas cada vez más drásticas contra la autoridad palestina, a la que acusaba de patrocinar los ataques mortales de Hamás. Entonces Hamás organizó clínicas y escuelas sirviendo a los palestinos que se sentían decepcionados con la administración de la autoridad palestina, liderada por el movimiento político Fatah, o Al-Fatah, mejor dicho. Entonces, en marzo y abril de 2004, el líder espiritual de Hamás, Ahmed Yassin, y su sucesor, Abdel-Azir al-Rantisi, murieron los dos en unos ataques con misiles del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza. En noviembre del mismo año muere Yasir Arafat, líder histórico de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, y también líder de Al-Fatah. La autoridad palestina quedó entonces bajo el liderazgo de Mahmoud Abbas, que veía las tácticas bélicas de Hamás como contraproducentes. Desde 2005, cuando el Estado de Israel retiró sus tropas y asentamientos de Gaza, Hamás se involucró cada vez más en el proceso político palestino, con Ahmed Yassin como su líder espiritual, y se convirtió en el partido de la oposición de Al-Fatah. Y efectivamente, en 2006, Hamás ganó las elecciones parlamentarias palestinas, reforzando su poder en la Franja de Gaza. Y esto hay que dejarlo también perfectamente claro. Hamás ganó con mayoría absoluta en uno de los procesos electorales más limpios y ejemplares de la historia, dicho por todos los observadores internacionales. Que siempre se acusa a Hamás de haber manipulado. No, no se manipuló nada. De hecho, ese proceso electoral se pone como ejemplo de cómo debe ser un proceso electoral. O sea, fijaos cómo debían estar los palestinos para votar y dar la mayoría absoluta a un grupo como Hamás. Pero, desde entonces, las tensiones entre Al-Fatah, que gobierna en Cisjordania, y Hamás, que ejerce el poder en la Franja de Gaza, han dominado la política palestina. Y a pesar de varios intentos de reconciliación, el liderazgo palestino sigue dividido. Entonces, no es solamente israelíes contra palestinos, es que es israelíes contra palestinos que a su vez va contra otros palestinos. O sea, el propio bloque de los palestinos está dividido en sí mismo entre Hamás y Al-Fatah, entre Cisjordania y la Franja de Gaza. Y los gazatíes, muchos de ellos, que no reconocen a Hamás. Entonces, claro, es un problema enorme, enorme.